En febrero del 2020, aproximadamente 15.700 docentes obtendrían su nombramiento definitivo dentro del Magisterio Fiscal en el concurso Quiero Ser Maestro 6. De ellos, aproximadamente un 30% iría al sector rural. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y bueno, qué importante es contar con excelentes maestros para que puedan compartir su conocimiento con aquellos que son el futuro de nuestro país, y se llevará a cabo pues este importante proceso. ¿Cuántos maestros deberán participar y cómo registrarse? Bienvenido. Está con nosotros Edwin Palma, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes y un atento saludo a todas y todos quienes nos escuchan. Tal vez vale la pena poner en contexto el significado de esta evaluación, ¿no? Ustedes tienen que hasta la presente fecha se han desarrollado 6 procesos Quiero Ser Maestro, estos procesos que permiten el ingreso al magisterio. Sin embargo, el artículo 271 del reglamento a la LOEI establece que las notas que uno obtiene en esos procesos están vigentes 2 años. Una vez que finaliza ese tiempo, entonces uno pierde la condición de elegibilidad y había un reclamo de los aspirantes a ingresar al magisterio de que pues se han sometido a estas evaluaciones, ya han perdido la condición de elegibilidad y no habían podido participar. Y ahora sí se la va a poder recuperar. Exactamente. Entonces, en ese contexto y dentro de la política que ha establecido la ministra de Educación de revalorización docente, se abre este proceso por primera vez, que es el Quiero Ser Maestro para recuperar la elegibilidad. De ahí el hecho de que quienes pueden participar en el mismo son únicamente aquellas personas que, habiendo participado en un Quiero Ser Maestro anterior, del 1 al 5, en esos procesos obtuvieron la condición de elegibilidad, es decir, ya estaban como elegibles y la perdieron. Ellos son un universo aproximado de 72,000 personas y de hecho el proceso ha arrancado bastante bien. En las primeras horas del día de hoy hemos superado ya las 5,000 personas. Es hasta el próximo viernes, ¿cierto? Es hasta el próximo viernes. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo un maestro debe ingresar? ¿O tiene que adjuntar algún documento? ¿Qué es lo que necesita para calificarse en esto? A ver, el sistema tiene detrás la base de datos de estas 72,000 personas que menciono, por tanto, si alguien no está dentro de allí y trata de inscribirse, no va a poder. Ingresa a la página web del Ministerio de Educación. Ahí hay un banner colocado sobre el Quiero Ser Maestro para recuperar elegibilidad. Va a dar un clic ahí y le va a redireccionar a un formulario sumamente sencillo en el que va a ingresar sus datos personales y en el que sobre todo nos va a dar a conocer cuál es el sitio en el que él prefiere evaluarse. Una vez que ha terminado esta fase, él tiene que, conforme el mismo artículo 271, acercarse a cancelar un valor de $10 y con eso está listo para rendir la evaluación. Para rendir estas pruebas, ¿en qué consisten estas pruebas de razonamiento y de conocimiento? La primera parte otorga el carácter de idóneo al aspirante. Esta es la prueba de razonamientos, es una prueba que tiene una duración de 1 hora, es de base estructurada, es decir, un ítem que tiene varias opciones de respuesta, una correcta y 3 distractores, y fundamentalmente lo que busca es la capacidad del docente en relación al razonamiento, tanto verbal como matemático. ¿Esta funciona como un filtro de la de conocimientos o no? ¿Funcionan de forma independiente cada uno? Así es, eso creo que es un tema muy importante de resaltar. Quien no obtiene la condición de idóneo, es decir, quien no alcanza el puntaje mínimo en la de razonamientos, no está habilitado para ya la. Es decir, si va a ser entonces un filtro para la siguiente. Así es. Y ya la de conocimientos lo que hace es fundamentalmente relacionarse con el conocimiento específico, por tanto, cómo el aspirante docente planifica el aprendizaje, cómo ejecuta ese aprendizaje y cómo evalúa ese aprendizaje. Fundamentalmente en esos 3 componentes versa la prueba. Con relación al concurso Quiero Ser Maestro 6, conocemos que hay 27,889 interesados que han aprobado los términos del concurso. Esto en comparación con otros años, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ha acogido el concurso en esta ocasión? Tiene la acogida histórica dentro de las tendencias estadísticas. Sin embargo, esa relación es bueno entenderla, ¿no? Aparentemente
hay muchos más docentes que plazas. Sin embargo, como sucede en este y en otros procesos, no todas las plazas disponibles a lo largo del territorio interesan a quienes están participando. Las de zonas rurales, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, de hecho, el histórico es que aproximadamente el 50% de las plazas tienen un real interés. Por eso es que dentro de esta política integral que estableció el Ministerio de Educación hay dos elementos positivos. El primero es que ahora cuando postulen en este Quiero Ser Maestro 6, ellos van a poder ver las posibilidades en esa plaza. Es decir, el sistema les va a avisar, esta plaza se está saturando y hay muchas personas. ¿Y antes no se podía esto? Antes no, es la primera vez que el Ministerio de Educación ha hecho este esfuerzo y con este se conecta el Quiero Ser Maestro Recuperación de Elegibilidad, que lo que va a hacer es permitir tener un banco mayor de elegibles, mayor número de personas alrededor de las plazas y por tanto ojalá llenar el mayor número posible. ¿Desde cuándo iniciará la aplicación de la primera prueba? La primera prueba está prevista para el 30 de noviembre, la de razonamientos. Ahí hay un elemento que para nosotros es importante, no solo en esta evaluación, sino en todas, que es garantizar el esquema de seguridad, que no haya filtraciones, que no haya obtención de una ventaja de forma inadecuada y por tanto está programado un solo día de evaluación. Y luego viene la siguiente. Así es, nosotros estaremos ya con la segunda prueba para el 21 de diciembre. El 21 de diciembre estaremos ya tomando la de conocimiento específico. Una pregunta que me parece importante, ¿qué se brinda a los docentes? Por ejemplo, si aplica, si se va a ir a una institución educativa rural, ¿se le da alimentación, hospedaje? ¿Qué se incluye en esto? No, de hecho, el aspirante que luego es beneficiario de la plaza fruto del concurso, ya tiene las mismas condiciones que en el resto de plazas, ¿no es cierto? Es decir, tiene su remuneración mensual, los beneficios que estipula la ley y no hay un rubro adicional ni para movilización ni para residencia. Pero no podría hacer esto, por ejemplo, un incentivo para que justamente se puedan postular a esas plazas que no son muy interesantes para la mayoría de los docentes, tal vez de alguna manera volverlas interesantes justamente con este tipo de incentivos, de premios, pongámoslo de alguna forma, porque obviamente no es lo mismo estar en una plaza urbana que estar en una plaza rural donde se tiene que desplazar, porque eso le va a costar al docente de su propio bolsillo finalmente. Definitivamente que sí, lo que señalas se enmarca dentro de la política integral del gobierno, ¿no? Creo que lo que buscamos como Estado es fundamentalmente igualar las oportunidades y lo que has expuesto definitivamente que sí, la forma en la que logremos hacer más atractivas las plazas del sector rural, que tengamos la disposición de los docentes, nos dará un resultado positivo. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha iniciado con este tema que trata de ir ubicando e ir cumpliendo con los acuerdos que se ha tenido con los docentes y se irán evaluando estas alternativas, ¿no? Cómo vamos llenando de mejor manera las plazas. Bueno, es importante también quiénes estarán destinados a impartir pues educación, cómo se lleva a cabo también la evaluación en general para todos los maestros del sistema educativo, para realmente confirmar que existe una buena educación, de que hay profesores comprometidos también, porque a veces puede ser que le toque a un sector muy lejano, pero el compromiso con la educación también es primero. Tú creo que resaltabas con inteligencia al iniciar la entrevista la importancia de tener un adecuado grupo de docentes, ¿no? Creo que ahí radica uno de los factores claves en el proceso de aprendizaje. Por eso es que se tienen varios tipos de evaluaciones, ¿no? No basta conocer o saber un tema, un tópico en específico, sino que hay que tener las condiciones para el ejercicio de la docencia. Por eso es que la primera parte es ser idóneo. Sí, ser idóneo para convertirme en un futuro maestro. Y la vocación. Correcto, es justamente lo que se trata de medir con esta prueba, esta primera prueba que no tiene que ver necesariamente con la parte de conocimientos, que nos dé una idea clara de que el ejercicio docente va a ser positivo y evitemos todos estos problemas como el que señalaban hace un momento que ha ocurrido recientemente. Todo eso tenemos que tratar de garantizar y los instrumentos de evaluación definitivamente que son importantes para conseguir ese objetivo. Vamos a contar con un proceso transparente que va a asegurar justamente esta calidad de quienes van a acceder a esas plazas. ¿Cómo se va a manejar esto?
Así es, creo que hay varias buenas noticias para todo el tema de evaluación. Por ejemplo, hace unas semanas terminamos el Ser Maestro, el último que estaba pendiente, que es la evaluación a los docentes que tienen nombramiento, y estamos muy, muy satisfechos porque no tuvimos filtraciones. Al contrario de lo que sucedió en proceso anterior, este fue un proceso muy seguro, muy controlado, y de hecho es muy positivo que aproximadamente el 84% de los docentes están por sobre el mínimo requerido. Creo que eso también habla de un buen comportamiento en el instrumento de evaluación y también que de a poco vamos mejorando los indicadores. Y también la probidad, también un maestro no solamente de conocimientos, sino también de valores. Hace poco leímos una noticia que se inició una investigación en contra de un profesor de una unidad educativa de Quevedo por presunta participación en un delito de acoso a sus estudiantes. Utilizaba aparentemente o presuntamente un celular para firmar a las estudiantes cuando iban o se acercaban donde él. ¿Cómo podemos tener también este tipo de profesores de ser hallado culpable del hecho? O como otros casos que ya se han conocido y que hemos tenido profesores sentenciados en temas de acoso sexual o violación. El docente recibe uno de los factores más sensibles de cualquier sociedad, ¿no? Recibe un niño, un joven o un adolescente para formarlo. Por tanto, el proceso de selección y de evaluación debe, como he manifestado, garantizar incluso la parte de personalidad, la parte de reacción frente a estos temas, y luego sí evaluamos conocimientos. Por eso es que tenemos una primera parte que se enfoca precisamente en esto, en tratar de garantizar que el ejercicio de valores, de reacción frente a los niños y jóvenes, es importantísimo, ¿no? Porque justamente va a estar en contacto permanente con niños y con adolescentes, y eso pues además de evitar este tipo de peligros como el que nos contaba Diana hace un momento, es también porque los niños actúan como una esponja y no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito educativo. Los profesores son esa guía que ellos toman como referencia en su vida y les transmiten justamente esos valores que son importantísimos para los niños cuando son pequeñitos, sobre todo. Totalmente coincidente con lo que ha señalado el proceso de formación, y creo que la UNESCO fue muy clara en 1999 cuando nos decía el tema de la educación, por la sensibilidad que tiene, no soporta improvisación y no soporta medidas que vamos a ver qué tal funcionan. En educación debemos ser lo suficientemente consistentes con lo que hacemos y con ese nivel de responsabilidad hemos tomado la evaluación. Primero construyéndolo de manera participativa con todos los actores de la comunidad educativa. Luego asegurando que los instrumentos nos ayuden a evitar que estas cosas luego pasen en el futuro. Y hemos estado tal vez improvisando en nuestro país en el tema educativo, como usted lo dijo hace un momento. Es difícil señalar si se ha improvisado algunas decisiones, pero lo que sí puedo asegurar es que en este gobierno hemos sido lo suficientemente responsables con tomar cualquier decisión fruto de evidencia técnica y debidamente probada, que nos garantice seguridad y un resultado consistente. Ingeniero Palma, estaremos en contacto con usted precisamente para conocer cómo avanza este proceso, la culminación del mismo y quiénes estarán a cargo de impartir educación en nuestro país. Muchísimas gracias y estaremos muy gustosos de dar toda la información. A usted, muchas gracias por habernos acompañado.